¿Cuándo fue la última vez que escuchaste o viste a una novia que ya ha planeado su boda, que ya tiene una fecha anotada en su calendario del día que va a contraer nupcias? ¿Y cuándo fue la última vez que viste a esa persona, a esa novia, con esa fecha, despreocupada hasta un día antes de la boda? Despreocupada de los planes, de las cosas que iba a tener que considerar para que cuando llegara ese día pudiera estar lista con todo lo que demanda y se requiere en la planeación de una boda. ¿Cuándo fue la última vez que viste a una novia no enfocada en los invitados? Que no le importara quién va a estar ahí en su celebración. No enfocada en el menú, lo que se va a servir de comida ese día. No enfocada en quiénes serán sus damas de compañía, ahora que está de moda eso de las damas de compañía. Todo le copiamos a los gringos, ¿no? Ahí está. No enfocada en el lugar de la ceremonia, cuál va a ser esas instalaciones, ese jardín. No enfocada en ello. No enfocada en los adornos del lugar. Ustedes saben que no nada más es escoger un lugar, sino es las flores y de qué color van a ser los manteles. No enfocada en esas cosas. No enfocada en el pastel. No enfocada en el ramo que va a vestir junto con, claro, su vestido. No enfocada en el vestido. No enfocada en ningún detalle del smoking o traje que va a vestir el novio. ¿Cuándo fue la última vez que viste a esa novia de la que te estoy hablando? No existe, ¿verdad? No la has visto. Y si existe en algún lugar recóndito de nuestro planeta en donde definitivamente no tenemos acceso a él, por eso no la hemos visto. ¿Por qué? Porque no es la norma, no es común. La novia que ya tiene fija una fecha que considera tal vez una de las fechas más importantes de su vida, no le pasa el tiempo por desapercibido, sino más bien los días que preceden a la fecha de boda son tan importantes como la boda misma. Nos podríamos atrever a decir eso. ¿Estás de acuerdo conmigo? Cada detalle, cada aspecto que la va a llevar al día culminante está siendo cuidadosamente. Que no existe novia alguna, ¿cierto o no? Que no haya estado a ese nivel de atención y de detalle con respecto a su boda. Sí, tal vez algunos otros estuvieron al pendiente aquí y allá, pero aún esos que estaban al pendiente de algo, ella estaba al pendiente de ellos, ¿cierto o no? Para asegurarse de que todo iba a salir como planeado, ¿no? Y todavía el día de la boda también la ves ahí a veces como queriendo hacerla de organizadora de eventos, ¿cierto o no? Algunas novias, no todas, ¿no? Pero es ese nivel de compromiso que existe por un evento tan especial y un evento único, un evento que nada puede salir mal, porque si sale mal, pues entonces ya no hay momento para volverlo a repetir, ¿cierto o no? Ya no existe una vuelta atrás. ¿Y por qué te digo todo esto? Porque en el pasaje de hoy vamos a ver un aspecto del llamado que tenemos como creyentes. La semana pasada vimos que si hemos recibido la misericordia, entonces debemos de vivir conforme a esa misericordia que nos ha sido dada. Y escuchamos de algunos aspectos, algunos llamados a la obediencia, imperativos que vemos en el texto que nos ayudan a entender cuál es la expectativa que tiene Dios sobre aquellos que en verdad han recibido la gracia, han recibido el evangelio mismo. Y esas expectativas continúan. Obviamente terminamos el pasaje por cuestiones de tiempo en versículo 16, pero continúa con los imperativos, continúa con aspectos, pero también nos da una perspectiva eterna en medio del llamado que hace a la obediencia Pablo. Pablo y los apóstoles, cuando escriben sus cartas, todo el tiempo tienen una expectativa inmediata. No sé si te has dado cuenta. Por aquí y allá vas a ver textos de que pareciera que los apóstoles no ven muy lejano el día en que nuestro Señor Jesucristo va a regresar. ¿No te ha sorprendido ver esos detalles en la palabra? Si has puesto atención a ese nivel de detalle, en donde ves a los apóstoles hablar como que, y sobre todo que aquel día se acerca, ¿no? Y uno dice, ¿de qué días están hablando? Pues del día de la segunda venida, del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y viven con esa expectativa muy alta
de que no falta mucho, de que la cosa está a la vuelta de la esquina y de que ellos no se quieren encontrar infieles en medio del llamado que se les ha hecho de vivir para Dios, para Cristo. Un llamado digno del evangelio que han creído. Ese es todo el tiempo el chip de los apóstoles. Ellos no están pensando, todavía faltan 2000 años, hay que relajarnos. O van a ser más de 2000 años de aquí a que Cristo regrese. Ellos no están pensando así. Ellos están pensando como si mañana fuera a regresar Cristo. Y ese es parte del llamado que tú y yo tenemos, ¿sabes? No podemos relajar o pensar que nosotros podemos pensar en una perspectiva diferente a la que ellos pensaron. También debemos estar buscando, considerar la posibilidad de que las bodas del Cordero van a ser mañana. Y si las bodas del Cordero puedan ser mañana, qué mejor que nosotros estemos haciendo nuestras diligencias de estar cuidando los detalles de cómo nos queremos presentar ante el Cordero. ¿Queremos ser la novia de la que el Cordero estará orgulloso? ¿O quién queremos ser ese día? El apóstol Pablo nos está invitando a ser una novia que se prepara, una novia que se preocupa, una novia que está pendiente y que está tan preocupada de la idea del día de la boda que está haciendo sus diligencias todos los días. Donde no ponemos en pausa asuntos que sabemos son importantes y relevantes para cuidar cada detalle de los aspectos de esa boda. Tristemente es cierto, ¿no? A veces vivimos como la novia que ya dijimos que no existe, que no conocemos, pero pareciera que esa novia somos nosotros a veces. Esa novia que sabe que hay promesas de aquel día donde Cristo regresará y vendrá por su novia. Aquella que Él espera ver sin mancha, sin arruga. Y tal vez nosotros no estamos trabajando en lo que eso significa. Que nos veamos sin mancha, que nos veamos sin arruga, que tiene que ver con la santidad misma. El concepto de la santidad. De que si en verdad yo digo ser la esposa de Cristo, algo de lo que me roba mi mente, mis pensamientos, me preocupa, me ocupa, es la santidad misma. Estamos buscando la santidad en las direcciones que el texto nos lo demanda. Vamos a ver aspectos, 4 aspectos en particular, en los que he dividido el texto, que nos hablan de 4 aspectos más, en los que aquellos que son la esposa de Cristo, su novia, deberíamos estar buscando considerar, cuidar los detalles, cuidar la santidad. Y el primero de ellos lo vamos a encontrar, bueno, el título del mensaje es este: vive teniendo en cuenta aquel día. ¿Qué día? El día en que Cristo regrese, el día de tu boda. Vive tomando en cuenta, teniendo en cuenta el día de tu boda. No seas la esposa despistada de la que hablamos que sabemos no existe. Y en medio de esa realidad, ¿qué significa eso? Que en el versículo 1, en el punto 1 de nuestro mensaje esta mañana vamos a ver que debes de dejar la venganza en manos de Dios. Versículos 17 al 21, acompáñame a leerlos nuevamente. Nunca paguen a nadie mal por mal. Respeten lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto de ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres. Hasta el 21 dijimos, ¿verdad? Amados, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Porque haciendo esto, carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Deja la venganza en manos de Dios. ¿Qué asume este principio o este llamado a la obediencia? Que vas a ser tentado a vengarte, ¿cierto o no? Que la venganza es una tentación natural de todo hombre o mujer en esta tierra. El pagar ojo por ojo, diente por diente. Es un tipo de venganza. O sea, hay justicia, ¿no? O sea, puede ser que estemos engañados de pensar, no, es que esto es lo justo, ¿no? Tú me hiciste, yo te hago, y ya estamos a manos, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente. Pero al mismo tiempo, si se trata de que nosotros apliquemos esa justicia,
Dios no le llama justicia. Él, si lo hace Él, es justicia. Pero si lo hacemos tú y yo, Él le llama venganza. ¿Te habías puesto a pensar en eso? La venganza es algo que Él dice que está mal, no porque no quiera justicia, sino porque nosotros no somos Dios. Nosotros no tenemos el carácter que se demanda para traer justicia perfecta a una situación. ¿Te has puesto a pensar en ello? Vamos a cometer errores en nuestro intento de traer justicia perfecta. ¿Por qué? Porque somos imperfectos. Solo Dios es perfecto. Nuestra justicia, o nuestros intentos de traer justicia, normalmente vienen teñidos ¿de qué? De pecado. Y entonces, lejos de glorificar a Dios con nuestra idea de querer hacer justicia, muchas de las veces, ¿qué va a suceder? Que terminemos pecando en contra de Dios. De la misma manera que aquellos que tal vez son nuestros enemigos por el momento y que están trayendo un mal para nuestras vidas. Porque normalmente esa es la cuestión, ¿no? Cuando te quieres vengar. Yo recuerdo, te voy a contar una de mis travesuras de la vocacional. Una vez un amigo mío, bueno, no sé si era mi amigo, pero bueno, así le quiero llamar, me vendió una calculadora de esas científicas, ¿no? que necesitábamos para las clases. Y era una muy buena calculadora, ¿no? Yo hasta estaba sorprendido por el precio que me la estaba dando. Y yo así de, no, pues te la compro, ¿no? Se la compré. La calculadora me duró como 3 días. Después desapareció de mi mochila. Y ahí me tienen buscando al culpable de que se quedó mi calculadora. Alguien me sacó la calculadora. Yo recuerdo haberla dejado en mi mochila. Ahí me tienen haciendo mi investigación y me vieron tan insistente mis amigos de mi investigación, de lo indignado que yo estaba de haber perdido mi calculadora, que después uno de ellos se compadeció o no sé qué sintió, o tal vez fue cómplice y después le dio el remordimiento, no lo sé. Me dijo, fulanito te la sacó de la mochila. Y fulanito era la misma persona que me la vendió. Y eso no me gustó para nada. Me trajo mucha ira. Y dije, no se la voy a pedir, porque yo sé que me lo va a negar. Dije, mejor me voy a vengar. Y me vengué. Me acuerdo que en ese momento no sé qué había pasado, que yo me había enterado de un tipo nuez que te purgaba, una nuez que te comías y te purgaba. Y no nada más me conformé con eso, dije voy a ir a la farmacia y voy a pedir un laxante. Y lo voy a mezclar con agua de horchata. Y voy a mezclar esa nuez con otras nueces que no son de las que te purgan. Y le voy a ofrecer al amigo. Y esa semana era semana de exámenes. Y no pasó mucho tiempo para ver que hicieran su efecto ambas, el laxante y la nuez, y yo me estaba gozando, ¿verdad? Malamente, gozándome en el examen cuando lo veía salir una y otra vez del examen, ¿no? Y me vengué. Obviamente era un impío en aquel entonces, le encontraba sabor a la cosa, ahorita está mal, yo lo sé, y hay cierto aspecto del que todavía me da risa, y aunque no me debería dar risa lo que pasó en ese momento. Pero así fue, o sea, mi inclinación fue pecaminosa, no conocía de Dios y no buscaba y no veía malo esos aspectos aún así. Muchos amigos míos lo celebraron junto conmigo, fue así como que sí, para que no se vuelva a pasar de, ¿ya saben qué? ¿No? O sea, en verdad estábamos en esa sintonía porque éramos del mundo, no conocíamos nada mejor que la venganza contra aspectos de ese tipo o peores. Y todos hemos sido tentados en esa dirección. Tal vez no te robaron la calculadora un día, pero algo seguramente te hicieron que pensaste, voy a ir por un laxante, ¿no? Bueno, tal vez no fue un laxante, pero pensaste en la venganza, ¿cierto o no? ¿No? Y está mal, está mal. Está mal porque otra vez no somos Dios. Y Dios no recomienda que la venganza la llevemos en nuestras propias manos, sino que la venganza se la dejemos a Él. Eso es lo que Él quiere que distinga a los ciudadanos de su reino, ¿sabes? ¿Es difícil? Y no solo es difícil, es imposible, al menos que estés siendo dominado y guiado por el Espíritu Santo de Dios, que es Dios, y que suprime tu maldad, reprime tu maldad, y que te anima a hacer lo bueno, a hacer cosas como lo que dice al final del versículo, de la sección. Mejor dale de comer, dale de beber. ¿Te das cuenta?
¿Quién puede hacer eso en contra de sus enemigos? No es natural, ¿cierto? Es antinatural. Al menos que tu naturaleza sea otra. Al menos que tengas vida en Cristo. Al menos que tu espíritu un día no vaya solo, sino va acompañado con el Santo Espíritu de Dios que te empodera, te capacita y te da vida para poder extender gracia, misericordia a aquellos que naturalmente no se las darías. ¿Cierto o no? Entonces, para que nosotros podamos hacer eso, necesitamos estar cerca de Dios, iglesia. No hay atajos. En el momento que yo me alejo de Dios, que no busco las cosas de Dios, que no estoy en comunión con los medios de gracia de Dios, va a ser más fácil que yo sucumba a la tentación de vengarme de mis opositores, de mis enemigos, de aquellos que no están buscando mi bien. Es la respuesta natural del hombre natural. Pero nosotros ya hemos sido avivados a la verdad. Ya no somos el hombre natural, somos un hombre espiritual, según lo que hemos venido aprendiendo en Romanos. El Espíritu testifica a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿Qué significa? Que ahora tú y yo tenemos un llamado, dejarle la venganza al Señor. Y ¿sabes? Hay un sentido en el que Dios nos está diciendo, ¿en verdad quieres que tu enemigo no se salga con la suya? ¿En verdad quieres que sufra las consecuencias del mal que ha hecho? ¿En verdad quieres la venganza que vale la pena vengarse, por decirlo así? Déjamelo a mí. O sea, ¿te das cuenta? Dios no está diciendo que la venganza esté mal. Está mal según la perspectiva de quién es el que ejecuta la venganza. Lo que está diciendo, tu sentido de venganza, bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, ahorita que estamos aprendiendo las bienaventuranzas, eso está bueno, o sea, ten sed de justicia, ¿no? Pero deja la venganza al Señor, a quien es digno de ejecutar todo tipo de venganza. Y descansa en ello, en que Él va a hacer un mejor trabajo del que tú puedas hacer. Y sin errores, y sin tintes de pecado. ¿No es esa una forma más inteligente de vengarnos? Ve lo que dice al final, dice, porque haciendo esto, o sea, dejándole la venganza a Dios, carbones encendidos amontonará sobre su cabeza. ¿Sobre la cabeza de quién está hablando? De los enemigos, de aquellos de los cuales somos tentados a querernos vengar. ¿Te das cuenta? Está diciendo, peor les va a ir. Porque tú no solamente no te vengaste, los amaste, hiciste algo que se ve fuera de este mundo, buscar el bien para sus vidas, y encima de eso no se arrepintieron, no te pidieron perdón, no buscaron humillarse, no me buscaron a mí. ¿Cómo será la venganza contra esas personas de parte de Dios? La mejor de las venganzas, ¿estás de acuerdo conmigo? Entonces, hay un sentido en el que a mí todavía me cuesta trabajo, o sea, porque cuando leo esa última parte digo, chis, entonces hasta como que me siento malo, ¿no? Así como que, Señor, ¿de veras quiero que les caigan carbones encendidos en sus cabezas? Eso suena muy malo. ¿No te pasa a ti? A mí me pasa a mí. O sea, eso me pasa a mí, así como, ¿cómo, Señor? O sea, se supone que la idea es que tú quieres que sea bueno y no es que no está diciendo que lo sea. Pero al mismo tiempo me está diciendo para que pase esto otro, si es que no se arrepienten. No dice que si es que no se arrepienten, pero eso tenemos que inferir en el texto, ¿no? Entonces, es ahí cuando ya no entiendo algunos aspectos del llamado a la obediencia, pero lo que sí tenemos que creer es lo que ya hemos visto, que nos habló Romanos 8. Tendremos cuerpos glorificados aquel día. Y en aquel día, mucho de lo que ahorita nos incomoda tal vez, de la idea de obedecer la palabra de Dios, va a hacer sentido. Y cuando veamos carbones encendidos, o sea, un juicio más severo por no haberse arrepentido de su pecado, va a hacer sentido, vamos a poder hacer estas conexiones que vemos en el texto. No sé si les ayuda a verlo desde esa perspectiva, ¿no? Por ahorita, pues claro, hay que orar por los enemigos también. Tenemos que orar por ellos. No es fácil, no es cómodo muchas de las veces, similar a lo que vamos a ver en la siguiente sección de orar por
por nuestras autoridades y gobernantes. No es fácil, no es cómodo, pero es parte del llamado. Es parte de lo que significa ser diferente. Es parte de lo que significa ser ciudadanos de un reino celestial, que no somos de este mundo. Amén. Vamos al siguiente aspecto de lo que significa vivir teniendo en cuenta aquel día. Y lo vamos a encontrar en versículos 1 al 7, ya del capítulo 13, en donde vamos a ver este otro llamado a la obediencia, este otro imperativo: sométete al Estado. Acompáñame a leer nuevamente esos pasajes. Dice: sométanse a toda persona, a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por tanto, el que resiste la autoridad, a lo ordenado por Dios se ha opuesto, y los que se han opuesto recibirán condenación sobre sí mismos, porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. ¿Deseas, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás elogios de ella, pues es para ti un ministro de Dios para bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es ministro de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Por tanto, es necesario someterse no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto también ustedes pagan impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios, dedicados precisamente a esto. Paguen a todos lo que deban, al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, al que temor, temor, al que honor, honor. Aquí hay dos aspectos del llamado que tenemos con la expectativa de la visión de tener en cuenta aquel día. Otra vez, no pierdas el día de vista en medio de este llamado. Va a haber cosas a las que Dios nos va a llamar que suenan muy duras, muy difíciles de llevar la carga, ¿cierto o no? O sea, ya amar a mi enemigo, o sea, no solamente no vengarme, sino hacerle un pastel. Ya, Señor, no te pases. Ya con no vengarme ya debería ser como que suficiente, ¿no? Señor, ¿me pides que me someta a las autoridades de veras? ¿A la 4T? ¿Has estado escuchando las noticias, Señor, del potencial vínculo que tienen con los narcos? ¿A esos quieres que yo me someta, Señor? Sí, a esos. ¿Quieres que pague mis impuestos? Señor, ¿has visto Tlalpan? No nos vayamos muy lejos. ¿Ya viste la ciclovía que acaban de hacer? La banqueta aquí afuera, Señor. ¿Sí? Paga tus impuestos. Porque sirven un propósito. Que ellos tengan salarios y que quieran hacer su trabajo. ¿Ya viste sus salarios, Señor? ¿Sí? Veo abuso en sus salarios. Paga tus impuestos. Sométete a Sheinbaum y a la 4T. Sométete a Clara Burgada. Sométete al policía corrupto que te detuvo sin justificación. ¿Quién en sus 4 cabales quiere hacer eso? Nadie. Nadie. Es tan evidente que no son dignos de que nos sometamos a ellos, que la tentación es a no quererse someter a ellos, ¿cierto o no? Y Dios lo sabe. Y tan lo sabe que por eso nos deja esto. ¿Tú qué crees que la iglesia primitiva para ellos fue muy fácil la cosa? A veces podemos llegar a pensar, no, es que en estos tiempos la cosa es más dura. No, siempre ha sido duro. ¿Morir en una cruz romana crees que no era duro? ¿Tener pena de muerte crees que no era duro? Y a veces era acusado injustamente, a veces como un chivo expiatorio, como sabemos que sucede en nuestros días. Que no pagan los que deben de pagar la justicia horizontal. Siempre ha sido difícil. Obviamente aquí no lo dice el texto, pero es por eso que es importante que leamos todas nuestras Biblias. Nosotros nos vamos a someter a todo el consejo de Dios. Si
si la 4T promueve la inmoralidad sexual o promueve el aborto o promueven muchas cosas que sabemos van en contra de los estatutos y el carácter de Dios, obviamente no somos llamados a someternos a todas esas cosas. Somos llamados más bien a hacer valer nuestro acto de desobediencia, o no sé cuál sería el término legal, la desobediencia civil. Somos llamados a desobedecer. Definitivamente tenemos que tomar todo el consejo de Dios en medio de estas cuestiones, pero mientras no tengamos fundamentos claros de que hay algo que está pervirtiendo el carácter y los principios de la palabra de Dios, tú y yo somos llamados a someternos. Que el gobierno no está haciendo el mejor gasto de los recursos y puso una ciclovía que nadie usa, Dios les va a pedir cuentas a ellos. Tú paga tus impuestos. Que el gobierno no está haciendo la mejor de la litigación para meter a la cárcel los que deben de ir a la cárcel y los que no queden libres. Tú no te preocupes por ello. Tú preocúpate por pagar tus impuestos, por someterte a la autoridad. Otra vez, parte del llamado que tenemos no es fácil. Hay sufrimiento en el proceso. Pero si lo pones en la perspectiva eterna, ¿qué nos dijo Pablo en capítulo 8, recuerdas? Los sufrimientos de este tiempo presente no se comparan con la gloria venidera. Pagar tus impuestos no se comparan con la gloria venidera. Respetar a tus autoridades no se compara con la gloria venidera. Te ayuda a verlos desde esa perspectiva. En el momento, mis hermanos, en que bajamos la visión y lo ponemos todo a un nivel horizontal, todos estamos justificados en no pagar impuestos, en no someternos a la 4T y en muchas otras cosas que no vemos en el texto. ¿Cierto o no? Pero somos una iglesia que tiene su vista en lo horizontal. La esperanza es que no. La esperanza es que tienes tu vista en las cosas de arriba, en las cosas de los cielos, en la gloria venidera. Y si ese eres tú, si ese soy yo, entonces yo debo estar queriendo poner mucho cuidado a estos pasajes, a esta sección. Y descansar en Dios. Señor, tú me pediste pagar mis impuestos, no veo nada claro del por qué no los tenga que pagar, algo que contradiga en gran medida algunos otros principios de tu palabra, entonces los voy a pagar. Me guste o no me guste, me acomode o no me acomode, me beneficie o no me beneficie. Y en ello estaremos demostrando que somos ciudadanos de este reino, del reino celestial, del reino de los cielos. Lo mismo con someternos a la autoridad. Señor, la autoridad ¿qué gobierno sí lo es? ¿Que trae la 4T no es la mejor de las mejores? Sí, no lo es. ¿Qué gobierno sí lo es de este mundo? Ninguno. A mí me gusta ver muchas series de crimen de los Estados Unidos, que son los que documentan ese tipo de series. Y ves unas injusticias en esas series que dices, no manches, y yo quejándome de mi país. Eso es tan peor, a veces están peor, ¿en serio? Simplemente son, y no que no haya mucha injusticia en México, no estoy tratando de decir estamos mejor que los gringos o que alguna otra sociedad en este planeta. Lo que estoy diciendo es que en todos lados se cuecen habas, mis hermanos. Y en todos lados va a haber niveles de injusticia a todos los niveles. Y no es que nos debamos acostumbrar a ellos, pero no nos sorprendamos de que existan estas cosas, de que haya sociedades injustas, de que haya injusticia, de que al inocente lo metan a la cárcel y al culpable ande libre. Eso sucede en todos lados. ¿Por eso no vamos a obedecer? ¿Por eso no vamos a ser diferentes? ¿Por eso no vamos a hacer caso y poner cuidado al llamado a la obediencia que tenemos en este texto esta mañana? ¿Descansa? Muchas de las veces también vemos justicias, no seamos tan injustos con nuestros gobiernos. A veces sí hay injusticias, a veces sí llegamos a ver casos de éxito en donde, mira, al final sí hubo justicia. Gloria a Dios.
Bueno, pues veámoslos como un medio de gracia, corrompido como todo, pero es un medio de gracia que Dios puede llegar a ocupar. Nuestro trabajo es hacer nuestra parte humana en el proceso y después descansar en Dios en medio de todo lo que hemos sido llamados a hacer. Amén. También velo en esta perspectiva. Si tú no te sometes a los gobernantes, cuando obviamente, ya dijimos, estás en la dirección en la que no identificas algo por lo que no te tengas que someter, muy probablemente tampoco te sometes a tu iglesia local. Es así como funciona. Alguna vez tuve una charla con alguien que me decía, no, yo a mi jefe yo sí me le pongo al brinco, que no sé qué, y yo así, ya sé que me espera contigo, ¿no? O sea, porque lo decía con mucho, como aquí mis chicharrones truenan siempre en mi trabajo, ¿no? Y yo decía, pues, ¿qué onda con ese carácter? Y tal vez me faltó valor, les confieso, pues ahí instruir a la persona. No lo hice, lo confieso, pero lo debía haber hecho. O sea, oye, pues ten cuidado, mira, ¿qué dice aquí? O sea, tu jefe es una autoridad también. Dios lo puso ahí, Él no se equivocó. Tienes el trabajo que tienes que Dios propuso para ti. Y así sucede muchas de las veces. Hay gente que nunca se somete a ninguna autoridad. Y después llegan a las iglesias y ¿qué creen? Tampoco ahí se van a someter. Amén. Así es como sucede siempre. Vamos al siguiente punto. Ama a tu prójimo. Ese es otro llamado que tienes que vivir teniendo en cuenta aquel día. El amor. El amor, mis hermanos. Vamos a leer los pasajes. Versículo 8. No deban a nadie nada, sino el amarse unos a otros. Porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Porque, al 10 dijimos, ¿verdad? Ha cumplido la ley. Porque esto, no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás y cualquier otro mandamiento, en estas palabras se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. Cuando nuestro Señor Jesucristo caminó en esta tierra, ¿recuerdas que alguien le vino a hacer una pregunta similar? ¿Cuál es el más grande mandamiento? ¿Qué contestó? Con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Nuestro Señor Jesucristo resumió los 10 mandamientos de Moisés con esos 2 sentencias. Amar a Dios, primeros 4, amar a tu prójimo, los últimos 6 de la ley de Moisés. Y todos los que se derivan de ellos, que son 613. El amor, mis hermanos. Si no hay amor, ¿qué dice Pablo? Nada somos. Somos como un címbalo que resuena. O sea, somos mucho ruido, pero no somos de ningún beneficio. No somos de impacto. El llamado al evangelio es el llamado al amar, ¿sabes? ¿Te habías puesto a pensar y hacer esa conexión así de directa y de clara? El llamado a seguir a Cristo es el llamado a amar. Obviamente, Dios y después a mi semejante. Obviamente, ya como desmenucemos lo que significa, ahora sí que volvamos a lo que dijimos en algún momento de nuestra serie, definir nuestros términos, qué significa amar, tampoco estamos a ciegas. La palabra nos da ideas de cómo amar, ¿no? Nos da ideas de amar en muchas direcciones, en ser compasivos, en ser misericordiosos, ¿okay? En llevar las cargas, en llorar con los que lloran. Y también nos da la perspectiva de amar en corregir, en traer la atención del pecado, en exhortar, en reprender, en disciplinar. Y todo entra dentro de la tómbola del amor. Y hay veces que hay que amar de una forma, y hay veces que hay que amar de otra, hay veces que hay que hacer una mezcla de todas ellas en diferentes contextos y situaciones y personas. Pero el amor es parte del llamado, es lo que nos distingue como creyentes. ¿No es lo que dijo nuestro Señor Jesucristo? Así sabrán que son mis discípulos. ¿Por qué? Porque se aman los unos a los otros.
¿Te has puesto a pensar en las implicaciones de lo que eso significa? Significa que si yo no estoy amando a alguien que es un discípulo de Jesús, ¿qué dice eso de mí? Pues en el mejor de los casos que estoy desobedeciendo y que me tengo que arrepentir. Pero si eso se convierte en una práctica en mi vida, el no amar a diestra y siniestra, ¿qué dice eso de mí? Que no soy un discípulo de Jesús y punto. Tan claro como el agua. Por esto sabrán que son mis discípulos. En otras palabras, por esto también sabrán que no son mis discípulos, que no se aman, que no aman. La Biblia es clara en que tú y yo no debemos estar buscando acumular deudas. Y me encanta la conexión que hace para hacer la exhortación. No deban a nadie nada. Todos decimos amén. Las deudas no son buenas, ¿verdad? Pero luego sí dice que hay algo que sería bueno ser deudores. En la siguiente parte del mismo versículo. Sino el amar unos a otros. Entonces, en otras palabras, está diciendo, sí deban a todos amar unos a otros. Eso sí deban. En eso sí endróguense. En el amor. ¿Nos estamos ejercitando para eso, mis hermanos? Luego dice, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Otra vez va a las motivaciones, cambios profundos, ¿te suena? Se trata de amar en verdad. Se trata de no nada más hacer algo que se ve bien, sino hacerlo con la motivación correcta. Te voy a amar en verdad. Te voy a exhortar tal vez con la esperanza de que mi motivación al exhortarte es que tú glorifiques a Dios en tu vida. De que tú salgas de tu pecado y te arrepientas y pongas otra vez tu esperanza en Dios, que es el que limpia todo pecado, el que transforma. Tenemos que amar en todas direcciones, en las que son cómodas amar y en las que son incómodas amar. ¿Cuál es tu inclinación? Sé honesto contigo mismo. ¿En la que es cómodo amar? ¿En la que es cómodo amar porque te están amando de regreso? ¿O ir a esos lugares de incomodidad? En los que tal vez de regreso no voy a obtener amor, pero aún así yo tengo que amar. Y claro, nos da otra vez la ley de Moisés, no cometerás adulterio, eso es amor, no matarás, eso es amor, no robarás, eso es amor, no codiciarás, eso es amor. Y cualquier otro mandamiento en estas palabras se resume en esto, dice Pablo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Tenemos que amar, mis hermanos. ¿Y sabes qué? No hay mejor laboratorio para amar que vivir la fe en comunidad. Aquellos que les cuesta trabajo vivir la fe en comunidad, yo ya asumo e infiero, y tú deberías inferir si eres uno de ellos, que no sabes amar muy bien. En verdad, se los digo con todo amor y con toda la autoridad de la palabra de Dios. La misma palabra que nos anima a vivir nuestra fe en comunidad y que también nos anima a amar. Y que la misma palabra en la sabiduría que el Dios que la inspiró nos la dejó, hace 1 más 1 para que salga 2. Al yo congregarme y al yo estarme ejercitando en el amor dentro de esa comunidad, el resultado ¿cuál va a ser? El amor. Nadie dijo que va a ser perfecto, por eso es que Pablo dice ejercitemos fácil, o que va a suceder de la noche a la mañana, por eso es que Pablo dice ejercitémonos. Por eso es que en Hebreos vemos la idea de la perseverancia. Porque hay que perseverar en eso. O sea, yo de la noche a la mañana no soy el hombre más amoroso de este mundo. Y cualquiera que piense que eso puede suceder en su vida está engañado sobremanera. El amor se cultiva, el amor se aprende. En el amor tenemos que ejercitarnos, tenemos que imitarlo en muchas direcciones. Y es así como somos discipulados, al ver cómo otros aman, cómo otros aman sacrificialmente. Ese es otro nivel.
El mundo puede llegar a amar por ahí, pero pídele al mundo amar sacrificialmente y eso no lo vas a encontrar. Nosotros somos llamados a amar y no solamente amar, sino amar sacrificialmente. En otras palabras, desinteresadamente. En otras palabras, hacer cosas que van a costar trabajo y muchas de las veces ni siquiera vas a ser beneficiado de eso que hiciste. Hasta podrías llegar a ser juzgado. ¿Estás dispuesto a amar en esa dirección? Ese es el llamado. Amar a nuestro prójimo. Ahí probamos si en verdad somos de la fe en Jesús. Cuando amamos no nada más a los que les caemos bien y nos caen bien, sino cuando estamos saliendo de nuestra zona de confort, esforzándonos en amar a todo tipo de persona. Aquellos con los que tenemos mucho en común y con los que tenemos poco en común. Aquellos con los que podemos tener una plática muy profunda en las direcciones de las cosas que nos gustan de esta vida, y aquellos con los que no tenemos pero ni una conexión de nada en común. A esos también somos llamados a amar. Eso es lo que distingue a esta comunidad, ¿sabes? A este organismo, que es contrario a cualquier membresía de cualquier club social allá afuera. Que aquí vamos a estar buscando conectar con gente con la que en nuestro estado natural y sin Cristo y sin el Espíritu nunca hubiéramos siquiera pensado en la posibilidad de conectar con esas personas. Amén. Y después no nada más vamos a hacernos sentir bien, apapacharnos. Nos vamos a amar con este libro. En medio de tu relación y mi relación siempre va a ir este libro. Imagínate, siempre que estés pensando en categorías de amor, piensa así. Si te vas a acercar con alguien, si me voy a acercar con Roy, te quiero amar. Pero mira, aquí está este libro. Y esas son las categorías con las que nos vamos a amar. El estándar divino. Amén. Y cualquier otra perspectiva del amor donde no esté este libro en medio de ti y de la persona a la que te acercas que dices que quieres amar, tú no estás amando en verdad. No con la perspectiva y la definición que el Evangelio nos ha dado. Amén. Vamos al último llamado, mis hermanos. Vive teniendo en cuenta aquel día. ¿Cómo? Anda como de día. Anda como de día. Es la última exhortación de los últimos pasajes de nuestra sección del día de hoy, capítulo 13, versículos 11 al 14. Acompáñame a leerlos nuevamente. Y hagan todo esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarse del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. La noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Andemos, ahí es donde saqué el punto, andemos decentemente como de día. ¿Qué significa eso, Pablo? Bueno, pues no en orgías, ni en borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias. Antes bien, vístanse del Señor Jesucristo y no piensen en proveer para las lujurias de la carne. Mis hermanos, tenemos que vivir teniendo en cuenta aquel día. ¿Cómo? Andando como de día. ¿Por qué el crimen se acentúa en las noches? ¿Ustedes por qué creen? Porque presta un escenario, un contexto para que sea más fácil salirse con la suya, haciendo lo malo y no ser descubierto, ¿cierto o no? ¿Por qué nos da tanto miedo ir a la tienda en las noches, contrario a que si fuera a las 7, 8 de la mañana? Misma idea. Porque sabemos que somos presa más fácil de aquellos que están buscando hacer lo malo y tal vez en el mejor de los casos robarnos, en el peor de los casos secuestrarnos. ¿Cierto o no? La Biblia siempre ocupa estas dos contrastes del día y la noche, lo bueno y lo malo. Aquel que ha nacido de nuevo, aquel que tiene el Espíritu Santo de Dios, que es Dios y que mora en los corazones del creyente, ¿vive en las tinieblas o vive en la luz? En la luz.
Entonces andemos como agentes de luz. Vivamos como si en verdad creyéramos que nos ha amanecido y que todo el tiempo es de día. Y ese es el punto aquí. Para el cristiano no hay momentos donde ahorita es de noche, puedo hacer de las mías. Me puedo esconder, nadie me va a ver. No, se supone que si eres de luz, si ya te ha amanecido, entonces bien sabes que Dios es soberano, Dios es omnisciente, Dios es omnipresente. Todo el tiempo estás bajo la lupa y en el radar. Hay una expectativa de que te presentes para esas bodas, ¿sabes? Limpio, puro, intachable, sin mancha, sin pecado. Entonces, ¿cuál debe ser mi más grande misión en esta vida? Si yo digo que ya me ha amanecido, andar de día. ¿Ves lo que dice? Voy a leer el texto y me voy a ir desmenuzando rápidamente. Y hagan todo esto conociendo el tiempo. ¿De qué tiempo estás hablando, Pablo? Del tiempo que se avecina. Del tiempo en donde el esposo va a venir por su esposa. Ese tiempo, dice Pablo, estoy hablando. Que ya es hora de despertarse, ¿de qué? Del sueño. Porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creíamos. En otras palabras, antes estabas dormido, creyente. Estabas justificado hasta cierto punto porque pues estabas dormido. No estabas avivado a las cosas del Espíritu, no estabas avivado a las cosas que pertenecen a la vida eterna. Pero ya no es tu caso, ya no eres de ese perfil, ya perteneces a otro grupo de personas. Entonces, ¿cuál es el llamado? Que vivas despierto a las cosas de arriba, despierto a las cosas futuras, despierto a la gloria venidera. ¿Por qué? Porque la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. No es que está diciendo que todavía no son salvos. Está diciendo, ya soy salvo, pero mi salvación no ha sido completada. No ha sido totalmente consumada. ¿Cuándo será totalmente consumada? Cuando yo tenga un cuerpo glorificado. Cuando esté viendo a mi Señor cara a cara y sin interrupciones, sin comerciales, sin el estorbo del pecado en mi vida. Un domingo como el de hoy es un domingo más cerca a la gloria venidera, porque es un domingo que ya le hemos dado vuelta a la hoja, por decirlo así. Cada vez estamos más cerca a la gloria venidera, y de eso está hablando Pablo. Estamos más cerca de lo que creíamos, que cuando creímos. La noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas. ¿Por qué? ¿Por qué esa confianza? ¿Por qué esa convicción? ¿Por qué ese mandamiento así claro y sin andarse entre las cuerdas, entre las ramas? Porque se supone que ya eres luz. Entonces no te va a caer de sorpresa que te venga este llamado así como va, dice Pablo. ¿Eres luz? Pues no andes en tinieblas. ¿Qué significa eso? Bueno, pues que no andes en orgías, que no andes en borracheras, promiscuidad sexual, lujurias, pleitos, envidias. Eso era el llamado para la iglesia en Roma. Ese es el llamado para la iglesia en nuestros días. Aquí hay muchos aspectos y tonos de la inmoralidad sexual y podemos inferir que había mucho de eso en la Roma de los días en donde escribe esta carta Pablo. Había orgías, nos podemos imaginar. Había inmoralidad sexual, promiscuidad, borracheras mezclando con esas orgías, lujurias, pleitos, envidia. Se parece mucho a nuestros días, ¿cierto o no? Las cosas no han cambiado. Por favor, no quiero volver a escuchar a alguien decir, no, los días están peor. Siempre han estado así. ¿Quién te dijo que están peor? Siempre han estado así. Que tú y yo no vivimos en esos tiempos para poder testificar que así ha sido siempre, no quiere decir que no han sido así siempre. ¿Cierto o no? La cosa siempre ha estado torcida.
La sexualidad de los hombres siempre ha estado torcida, la moralidad siempre ha estado torcida. Tenemos un llamado a morir al pecado, a mortificar el pecado, a ya no más fomentar estos aspectos ni en nosotros y mucho menos aprobarlos en la vida de nadie más. Tenemos que ser agentes de luz, que cuando escuchemos estas cosas ni siquiera participemos en la idea de conversar sobre ellas. Amén. Tenemos que andar en luz. ¿Por qué? Porque andar en luz refleja el evangelio que has creído, ¿sabes? Y otra vez ahí es donde va: por sus frutos los conoceréis. Si mis frutos son estos, de fomentar esto en mi vida, de entretenerlo, de no morir a ello, ¿quién soy según la perspectiva de Cristo? No soy uno de los suyos, porque esos son mis frutos. Pero si yo muero a esto, si estoy buscando luchar contra esto, si esto es algo que detesto, que aborrezco, que no es algo que quiero para mi vida ni para la vida de nadie más, ¿quién soy? Soy uno de sus discípulos. Tenemos que morir al pecado, mortificar el pecado y en ello demostrar, porque hay algo que demostrar, ¿sabes? No creemos en la salvación por obras, pero la salvación demuestra obras. A veces queremos huir mucho del lenguaje de salvación por obras y se nos olvida que hay mucho que demostrar en medio de esta salvación que yo digo tener, que es por gracia, por medio de la fe, no por obras. Yo tengo que demostrar que en verdad soy salvo por mis obras, no porque yo siento que soy salvo en mi corazón. Cuando entendemos que el corazón es perverso, es engañoso, como dice la palabra de Dios, mis sentimientos como que no me aportan mucho a mi certeza. Lo que sí aporta es sí la evidencia de mi convicción junto con mi acción. Mi llamado a la obediencia a estas cosas. Amén. Últimamente, mis hermanos, dice: antes bien vístanse del Señor Jesucristo. No piensen en proveer para las lujurias de la carne. ¿Qué es vestirse de nuestro Señor Jesucristo? Ya lo vimos cuando vimos la serie de Efesios, ¿te acuerdas? También cuando hablaba hace rato de las armas de la fe, tiene que ver más con la armadura de la fe. ¿Qué es vestirse de nuestro Señor Jesucristo? Es imitarle a Él, es parecernos a Él. ¿Cuál es la posición de Jesucristo con respecto a estas cosas? ¿Es algo que le atraía? ¿Es algo en lo que Él estaba metido? No. Era totalmente ajeno a esas cosas, opuesto a esas cosas, condenando esas cosas. Eso es lo que significa vestirnos de Jesucristo, ¿sabes? Que luchemos en contra de esas cosas, que no queramos esas cosas, que odiemos esas cosas, que animemos a otros a odiar esas cosas y que estemos buscando lo que es contrario a esas cosas. Eso es vestirse de Jesucristo, ¿sabes? De manera práctica. Ahí no nada más está diciendo piensen en Jesucristo, es vístanse de Él, parezcanse a Él. Cuando tú te vistes como una persona, ¿qué te dice la gente? Ay, hoy se parecen, ¿cierto o no? ¿Te ha pasado que llegas a un lugar y dices, chin, trae el mismo suéter que yo? Chin, trae los mismos zapatos, trae la misma falda. Nos ha pasado aquí que cuando estamos haciendo tenemos el orden del servicio, se han dado cuenta en la plataforma antes de iniciar el servicio, y nos ha pasado de que hoy venimos uniformados, ¿no? ¿Por qué lo decimos? Pues nos vestimos igual, sin habernos coordinado. Bueno, pues que eso se diga de nosotros cuando nos vean las personas. Ah, mira, se parece a Jesucristo, se vistió de Jesucristo. Eso es lo que significa ser un cristiano, ¿sabes? Ser un pequeño Cristo. Y entonces poder imitar el carácter de nuestro Señor en medio de las cosas que hemos sido llamados a imitarlo. Amén. Y si todas estas cosas te suenan a locura, si la idea de una boda futura te suena algo muy ajeno a tu perspectiva de vida presente, es muy probablemente porque necesitas un Salvador. Necesitas un Señor que te rescate de tu condición caída, de tu condición oscura, de tu condición separada de Dios. Necesitas venir en arrepentimiento y fe a la persona y obra de Cristo,
quien vivió la vida perfecta, quien vivió todas estas cosas de manera perfecta, que amó a sus enemigos perfectamente, que se sometió a sus autoridades perfectamente, que amó a su prójimo como nunca nadie lo ha amado, que anduvo todo el tiempo de día porque Él era la luz encarnada. Él vivió la vida perfecta que tú y yo nunca pudimos, ni podemos, ni podremos vivir. Padeció el castigo que todos merecíamos por no haber vivido este estándar de santidad y de comunión con Dios. Y padeció el castigo en una cruz por nuestra maldad. Resucitó al tercer día, venciendo así el poder del pecado y de la muerte en nuestras vidas. Ascendió a gloria y ahora está reinando con poder a la diestra de su Padre. Pero un día va a regresar. Va a regresar y va a juzgar las obras de los hombres. Y según la Escritura enseña que los que hemos creído en Él, por medio de la fe, seremos juzgados en base a esa fe. Y no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero los que no han creído van a recibir la justa ira de un Dios santo, airado por el pecado. El juicio es inminente. El día de las bodas está más cerca que nunca. Arrepiéntete y cree en el Evangelio, si aún no has creído. Y si ya has creído, entonces ya el texto de hoy nos ha dado más ideas de las que ya nos había dado en cómo prepararnos para la boda. Así que nuestro Señor nos encuentre como esa novia quisquillosa que pone atención a cada detalle y que no relaja nada de la planeación, en donde todo el tiempo estamos planeando a lujo de detalle y a la perfección ese momento de ese día. Y que no se diga de nosotros que somos esa novia de la que hablamos al inicio, que no existe y que nadie conoce. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por este texto. Gracias por la bendición de haber escudriñado tu palabra hoy, Señor, y recordar que tenemos que vivir a la luz de aquel día, Señor, en que nuestro Señor Jesucristo va a regresar por su novia, por su amada, por aquella por la cual dio su sangre. Señor, eso somos nosotros. Señor, ayúdanos a no relajar el llamado que tenemos de estar anticipando ese día, el llamado que tenemos de vivir nuestros días con ese día en mente, Señor, y ocupados de hacer lo que tú nos has llamado a hacer, vivir como tú nos has llamado a vivir, Señor, para poder presentarnos ese día como una novia intachable, sin arrugas, sin manchas, una novia perfecta para el Cordero que lo hizo todo perfecto. Señor, ayúdanos a no olvidar cuál es nuestra identidad de hijos, nuestra identidad de la novia del esposo que es Cristo. Perdónanos cuando hemos vivido como si fuéramos la ramera, la que está más preocupada por asuntos de este mundo que aquel día en donde tendremos nuestras nupcias con el esposo que es Cristo. Perdónanos y ayúdanos, Señor, a corregir esos aspectos en los que hemos sido llamados por el texto y exhortados por el texto a corregir para vivir la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Todo esto te pedimos, te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.